Yo en tu primer helado, que después vamos a hablar de los helados, puse de Fátima Fischner. Y una mujer escribió, dijo, si es de Fátima Fischner la que hacía tortas, yo lo quiero. Y digo, marcó una época. Sí, la verdad que sí. Sí, gracias a Dios y gracias a todas las novias que en aquella época se casaron y fueron ellas las que me dieron la fama. Y te fuiste yendo famosa por el relleno y famosa por el decorado. Claro, yo salí, claro, llegó un momento, y sobre todo por la edición de la torta, ¿no? Porque llegaba la novia, claro que en ya esa yo había época la salido torta hasta se comía. Se comía. Ya. Las tortas se comían. Sí, porque hoy día te ponen una en un lado y te sirven. Las tortas se comían. Hasta que llegó dos hermanas para hacerle los 15 años de la sobrina porque la mamá había fallecido recién. Entonces llegaron las dos hermanas, eran hermanas del papá de la niña, llegan y me dicen, queremos un castillo. Y yo me asusté y les dije, un castillo, sí, queremos que sea grande, queremos que sea hermoso, queremos que sea imponente. Y me asusté yo y le digo, pero ¿cuántos son sus invitados? Y de ahí lo llamo a mi papi. ¿Cuántos invitados? No, pues 200 muchachos, y ellos querían una torta espectacular. Y lo llamo a mi papi y le digo, papi, estoy en aprieto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hija, me dijo, vas a tener que hacer tortas falsas. Porque si es un castillo y además no podés hacerlo en torta porque si no vas a invitar tortas agrias, ¿no? Le digo que voy a hacer un castillo yo. Y me salió una torta espectacular. Porque además trabajamos... ¿La hiciste de comer la torta? No, porque trabajamos una semana con la torta. Pero claro, la torta era de 4 metros por 2 metros. Era una cosa espectacular que venía con flores, con pisos, con subidas, con cascadas. Hicimos el castillo no de Cenicienta, sino de Blancanieves. Ya. Entonces, fue. A punta de revista. Carlos, el artista ahí era mi papá. Sí, además era. Era el artista ahí, ¿no? Yo era Aunque un no me aprendiz. No me dejaba entrar a su sala. Yo era un aprendiz de brujo ahí. ¿Ya? Entonces le digo, papá, ¿y cómo lo logramos? ¿Ya? Y además había que medir peso, presión y no sé qué. Era un trabajo arquitectónico. Y yo pues no tenía idea de todo eso. Pero salimos, la hicimos. Ese fue uno de nuestras primeras tortas que hicimos. Y de ahí vino la torta de los 15 años de 15 pisos. 15 pisos. Era una torta que medía 2 metros. Fueron las primeras tortas, ya te digo, era irresponsable. Porque ahora pienso y digo, no lo hago. Hicimos, y mi papi me dice, hijita, se te va a venir abajo por estabilidad. Y yo, ¿qué hacemos? Pues seguí metiéndole plastoformo. Y comenzamos ya a hacer las tortas, pero hicimos las tortas con plastoformo de acuerdo al trabajo, ¿no? Porque normalmente una torta se tiene que decorar el día anterior, o sea, se rellena y se decora. Vos podés tener una torta fuera de la heladera, que yo las tenía en una cámara a 4 grados, que no les pasaba nada, pero igual tenías el problema de que podía estar agria con estos calores que tenemos y ese era nuestro riesgo. Entonces, de repente ¿Te pasó alguna vez? Nunca me pasó, gracias a Dios nunca. Y de repente ya llegó la moda de que mientras más grande, más bonita era la torta, mientras más imponente. Entonces yo fui viviendo todo ese cambio y la gente me fue exigiendo. Y la gente me fue exigiendo, y la gente me exigía, y yo no dormía, te diré, porque a veces llegaban las novias con sus exigencias, y a las 4 de la mañana ya yo estaba sentada en mi cama pensando qué iba a hacer. Pero ya yo había ido a Estados Unidos y había estado en una convención de decoradores de tortas, entonces ahí yo aprendí mucho y eso me facilitó, ¿no? Pero mis masas siempre fueron mis masas tradicionales,
clásica, que eran muy agradables. Además, en los matrimonios a mí me sirvió mucho porque yo fui la que introduje la torta negra, la torta de frutas con coñac y azúcares oscuras, la torta que es de Inglaterra, la torta inglesa, ¿no? Entonces eso hay que son más frutales, ¿no? Son frutales, tenés que ponerle el coñac, y yo usaba el coñac Napoleón. ¿Por qué? Porque no podías usar. Napoleón. Claro, francés Napoleón. ¿Por qué? Claro. Porque cuando vos cortás tu torta te salen los aromas. Claro. A la hora que yo pongo un coñac o que no sea, te salen vapores a aguardiente, entonces no podés hacer eso. Y la gente se da cuenta, aunque en aquella época poco sabíamos, pero los olfatos la gente se daba cuenta. ¿Te das cuenta cuando algo es bueno? Y así los cobrabas además. ¿Tuviste suerte que podías cobrar? No eran para lo que se presentaban, no era cara, porque no somos una sociedad. La economía cruceña no daba. No daba, ¿no? Pero hoy día sí. Ahora sí, bueno, hay tanto narcotráfico. Sí. No daba, pero me iba bien. Claro que trabajaba mucho, ¿no? Entonces, fue una etapa bien interesante. Sobre todo fue una etapa en la que artísticamente había tenido yo una estilita de artista bien metida, que no la conocía, comencé a explotarla. Y fue saliendo. Además, papi, pues, es un maestro. La gente esperaba para casarse hasta que vos podás hacerle su torta. Me lo dijo mi mujer. No que sé. Era tan famosa que había gente que esperaba que vos podás para hacerle su torta. Yo tenía un cupo de tortas porque el trabajo definitivo, el trabajo final lo hacía yo, ¿no? Que era la decoración, los ramos, o sea, el toque final. ¿Comenzaste a agrandar la cocina? Comencé a agrandar la cocina, nos trasladamos, tenemos un local industrial. ¿Tuviste que ir ahí a la fábrica? A la fábrica, que en aquella época ya mis hijos le pusieron la fábrica, o sea, de la casa, que en un principio hacía en la casa, ya no abastecí, ya tuve que irme a la fábrica. Había más gente trabajando con vos que los que vivían ahí. Que eran los claros. Entonces había muchas familias, ¿no? Que dependíamos de ese trabajo, pero fue un trabajo muy bonito, muy familiar, muy de mujeres, porque todas las empleadas que yo tenía en aquella época eran mujeres, y mujeres que sí estaban con problemas con los maridos. Porque a veces me traían a los chicos toda caduca, los sentaba a que hagan tareas. ¿Por qué? Porque la madre estaba preocupada porque el hijo estaba perdiendo el año escolar, y para que la madre pueda trabajar y el hijo no pierda. ¿Fuiste buena estudiante? Yo, ay, no. ¿No? Entonces yo los ponía en mi escritorio a que hagan tareas, a que estudien, y de premio comían recortes de torta que les daban, ¿no? Entonces yo fui puras mujeres. El trabajo fue de mujeres que realmente eran cabezas de hogares y que, bueno, trabajamos todas juntas. ¿Hasta qué año tuviste ese ritmo? Y hasta que me fui 2006. Hasta el año 2006. Comencé el 81 y me fui el 80 y me fui el 2006. Uno siempre se pregunta por qué la gente se va en la cumbre, en lo mejor de su éxito. ¿Viste que hay mucha gente que deja lo que está haciendo para buscar otra cosa? ¿Vos has visto que hay mamás gallinas? Sí. Ya, yo soy una mamá gallina. Los 3 tuyos estaban en Alemania. 2 estaban en Alemania. Y María Isabel la menor estaba acá. Entonces, cuando ya se fue mi segundo hijo, yo vi el nido vacío. Y vi un nido totalmente vacío y yo dije, ¿qué he hecho? ¿Estabas casada? Claro. Y te viene la duda de la vida. Y dije, no, yo no voy a perder del estar con mis hijos por haber trabajado. ¿Por qué? Porque la gastronomía no son 4 horas, vaya a almorzar y vuelva. Es el tiempo entero, ¿no? Entonces muchas veces yo salía en la mañana, partían al colegio y yo detrás de ellos, y yo llegaba y los chicos dormían. Entonces, y además sábado más trabajaba. Y yo el sábado llegaba a 10 de la noche después de dejar mis últimos matrimonios. Hasta que un día
Soy apellido Antelo, aunque lo tengo en un último lugar, y dije, me voy a Alemania. Así. En un supermercado decidí, haciendo las compras, decidí irme a vivir a Alemania. Los llamo a mis hijos y les digo, hijos, me voy a vivir a Alemania. 8 meses después me estaba yendo a vivir a Alemania. Sí. Y fue la mejor decisión. ¿No? Fue la mejor decisión. ¿Ellos no te animaron? No, fue la mejor decisión que hice en mi vida. No, porque mamá llegaba a controlar que iban a querer. Ah, claro. ¿Tenía una mujer y un hombre allá? Tenía a los 2 mayores allá. Entonces me fui y llegué, y yo me río ahora porque me fui con una niña de 14 años. ¿Estabas convencida que hablabas un perfecto alemán? Totalmente. Porque habías estado en el colegio alemán. Totalmente. Y llegaste allá y no podías saludar. No entendí nada, no entendí nada, claro. Y llegué, bueno, tengo el pasaporte, que eso es... Claro. Si no lo hubiese tenido el pasaporte alemán, no hubiese ido, ¿no? Sí. O sea, tampoco tan irresponsable. Irresponsable, pero no tanto. Me fui, pero me fue tan bien, Carlos. Me fue tan bien. Claro que duro, ¿Ya conocías, ¿no? Alemania? Yo fui a visitarlos a mis hijos. Sí, yo en Alemania estuve muchos años antes. Quería ver un poco lo que era la pastelería en Alemania. Que es famosa. Y de ahí los chicos se fueron a estudiar. Fui, los visité. Hicimos un paseo en barco por el lago Alster. Y miro yo un hotel. Mira cómo es la vida. Miro un hotel y le digo, si yo me vengo a vivir acá a Alemania, me gustaría trabajar en ese hotel. Y se vuelca mi hijo y me mira, pretenciosa está. Me digo, ¿vos sabés qué es ese hotel? El mejor hotel de Alemania. Además que en ese hotel, me dijo, se han filmado las películas. Ahí filmó James Bond la película del Mañana no muere, no me acuerdo cómo se llama. Y lo miré y yo le dije, ¿por qué no puedo trabajar ahí? Mamá me dice, ser realista. Bueno, me fui a Alemania y Carlos, hice mi cursito de alemán porque yo no hablaba nada, era con las manos nomás. Y es un país del primer mundo, ¿no? Es un país en el que todo además, lo tienen organizado, todo funciona. Llegaba esta alemana con su familia, entonces hay que introducirla a la vida alemana, cursos de alemán, cursos para hacer currículum vitae. Yo decía, pero si yo sé hacer un currículum vitae, ¿por qué tengo que hacer un curso? No, porque los alemanes lo hacen al revés, que todo el género humano. Los alemanes, el único país en el mundo que hace distinto de su currículum son los alemanes. ¿Por qué? Porque lo encabezan desde lo último que han hecho. ¿Ya? Y nosotros acá hacemos desde lo primero. Como si importara. En realidad lo que importa son lo que has hecho el último tiempo en tu vida. Entonces, alemanes. Claro, entonces yo, además necesitan tener toda tu hoja de vida. Y ellos vieron que yo estaba en la gastronomía y ellos me invitaron. Me preguntaron si yo quería... ¿A qué ciudad llegaste? Hamburgo. Hamburgo. Me preguntaron si yo quería renovar conocimientos y yo acepté. Pero yo acepté no pastelería. ¿Ante quién te presentaste? Uno cuando llega se presenta en la ciudad. Uno llega, dice soy fulana de tal, vengo de tal parte. En el municipio, En el municipio donde yo llegué, donde estaban mis hijos, me presenté en ese municipio con mi hija, porque llegábamos las dos, y obviamente mi hijo era el que nos hablaba en alemán y nos presentaba, pero yo no entendía nada. Y como yo iba con una niña de 13 años en aquella época, automáticamente el gobierno te protege, porque estoy con una niña menor de edad. Entonces el gobierno nos dio toda la protección que yo necesitaba y fue fácil. Claro que uno tiene que ser responsable también, ¿no? Claro. Entonces entré a los cursos, mi hija entró también a hacer un curso de alemán, ella ya entró al colegio. ¿Cursos de qué hiciste? De alemán intensivo, ¿no? Hice 8 meses. 8 meses donde aprendes un poco de historia, donde aprendes cómo se rellenan las boletas de banco, o sea, te están introduciendo a la vida, como es en Alemania, a ser ciudadana. A ser ciudadana, para que no estés con problemas. Me llegó la carta y yo acepté estudiar cocina.
Y cuando Cocina. Cocina. Yo ya no quería pastelería, yo quería otra cosa. Ya quemé tortas, ¿para qué quería? Si ya sabía cómo se hacían tortas, boté tanto. Entonces, acepté cocina. ¿Y qué crees que pasó? Se vinieron los chicos de vacaciones, yo ya estaba estudiando cocina, ya estaba aceptada. Abro el correo, Hotel Atlantic. ¿Cómo? El Hotel Atlantic, el hotel que yo había visto, que yo dije... ¿Entre tus posibilidades? Invitándome a que yo haga mis estudios de práctica Pero, en ese hotel. hombre. No me digas cómo me llegó, no me digas qué pasó, pero era el hotel que yo le decía a mi hijo, si yo me vengo a ese hotel, era el hotel. Y como yo no salía de mi susto, los llamo y les digo, me ha llegado esta carta, ¿qué dice? ¿Ya? Y se las leo la carta, obviamente ya los chicos, nadie lo podía creer. Y ahí me quedé, ahí hice mis estudios, 3 años, claro, como alumna, porque ya la carrera de cocina son 3 años, año y medio escuela, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y de ahí año y medio ¿Se paga trabajo. o no? No, todo eso lo paga. Lo que quieren es que vos seas útil a la sociedad. Correcto. Ellos te van a meter a la... Carlos, es que vos estás trabajando. El alemán invierte en vos no porque vos seas una persona que necesita, porque vos estás trabajando para el Estado. Y trabajar significa aprender. Y yo te voy a dar un ejemplo. En nuestro edificio llegó una familia joven, un matrimonio joven, y tuvo su bebé a los 8 meses. 8 meses tenía el bebé cuando llegó. Y un día me lo topo al niño, 3 años después, tenía 3 años, y le digo, ¿dónde estás yendo? A trabajar, me dice. Y yo hago esta cara, y el papá se da cuenta que yo hago una cara que no es normal. ¿Y dónde estás yendo? Al colegio, a trabajar. Y el papá me explica, sí, él va a trabajar igual como yo voy a trabajar. Ajá, y le digo, cultura del trabajo. La cultura del trabajo. Entonces, él va a aprender a cortar, a pintar. Ese es el trabajo de Max Leo en esta edad. Y después al año va a aprender, tiene que ir a trabajar para aprender a leer. 3 años, me dice el niño que está yendo a trabajar. Entonces, allá hay la cultura del trabajo. El gobierno alemán, no estás perdiendo el tiempo, no estás gastando plata. ¿Por qué? Porque cuando ya salís profesional, ya pagas impuestos. Claro. ¿Ya? Entonces, lo que ellos quieren es tener una persona que tenga un trabajo con conocimiento, que se inserte al mercado laboral. Que se inserte al mercado laboral, que pueda mantener un hogar, que pueda mantener una familia. Y no solo eso es conmigo, esa es son las normas y las leyes que hay en el gobierno alemán. Entonces, me fue fácil. Digo porque me fue fácil, porque ellos son así, porque ellos quieren que la gente se reinserte. Bueno, llegué, estudié cocina, los 3 años que terminé, y el hotel no me dejó salir. Me ofreció trabajo. ¿Te ofrecieron trabajo? Me ofrecieron trabajo, ¿no? Yo entré a la pastelería, trabajé en la pastelería. Como pastelería. Ya era yo cocinera profesional, muelas me costó. Pues no era lo tuyo. No, muelas me costó por el idioma. Ya. Y bueno, me quedé. ¿Pero era lo tuyo cocinar? Era lo mío. Me gusta más la cocina que la pastelería porque tenés, en la cocina es más inmediato. Lo tenés tu producto, tu resultado mientras vas haciendo tus mezclas. La pastelería no, preparás, esperás, muchas cosas esperás hasta el día siguiente que tomen su forma. Pero así salió, estuve en la pastelería, hice cosas muy importantes, cociné, estuvo Donald Trump, estuvo la Angela Merkel, o sea, fui parte de toda la gente importante que llegaba al hotel, siempre les hacía cosas yo. Desde la Gobernación de Santa Cruz, a través del CEDES, reafirmamos nuestro compromiso con la salud de cada cruceño. Hoy contamos con 30 empresas de ambulancias debidamente registradas. Después de casi 2 años, hemos retomado los trasplantes de órganos,
devolviendo la esperanza a pacientes en listas de espera. Nuestras respuestas rápidas han brindado atención a más de 26.000 personas afectadas por incendios forestales. Y fortaleciendo a nuestras provincias, hemos habilitado ventanillas únicas de trámite acercando la salud a las 15 provincias de Santa Cruz. Porque la salud es nuestra prioridad.